Bueno, amigos de Radio Mauta, estamos nuevamente acá con nuestro programa Babel, con nuestra temporada 1, episodio 9. Y el día de hoy, recorriendo Arica, nos encontramos en el Centro de Experimental de las Artes MB2, que gentilmente nos facilitó Fernando Montanares. Entonces, también vamos a tener un pequeño segmento con él, en el cual vamos a contar un poquito de qué se trata el centro, la cartelera y más o menos en qué situación están. Para el día de hoy tenemos un invitado de Francia. ¿Cómo estás, Lucas Maubert? Bueno, muchas gracias por la invitación, Fabián. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, Lucas nació en Francia, en la parte oeste de Francia, me contabas. Así es. Ya. Cuéntanos, Lucas, vamos a hablar de tu vida, vamos a hablar de tus viajes, de tu peregrinación y también vamos a conversar un poquito de un tema bastante particular de la investigación histórica que está realizando Lucas en la UTA, que tiene mucho vínculo con nuestra historia, con nuestra ciudad. Pero vamos a empezar por tu infancia, Lucas. Cuéntanos cómo era el lugar donde tú naciste. Ya. Viví durante toda mi infancia viví cerca de una ciudad bastante conocida al oeste de Francia que se llama Le Mans. Que es conocida principalmente al extranjero por la carrera que se llama las 24 horas de Le Mans, carrera de autos y de motos muy conocida. Entonces yo viví en el campo. Le Mans es como una ciudad como Arica, de tamaño como 200.000 habitantes por ahí, y yo viví cerquita de ahí, del campo cercano a esta ciudad, a unos 20 kilómetros, en un pueblo muy pequeño. Se llama Saint-Aubin-de-Lakenais para el registro. Repitámoslo. Saint-Aubin-de-Lakenais. No lo podía decir. Bueno, ahí te doy el dato. Es un pueblo muy pequeño, son 700 habitantes. 700, ya. El campo. Ya. Claramente un pueblo muy pequeño. Y ahí pasé toda mi... ¿Y cuál es la dinámica de donde naciste tú? Que no lo voy a repetir. No. ¿Dinámica en qué sentido? ¿A qué se dedica? ¿Es comercio? Este pueblo es entre dos ciudades, está entre Le Mans y otra ciudad más pequeña que se llama Alençon. Entonces son principalmente trabajadores que o trabajan en Le Mans o que trabajan en Alençon, que prefieren vivir en el campo y entonces que van a trabajar en estas dos ciudades, entonces principalmente en empleos de servicio, gente que trabaja en la ciudad pero que prefieren vivir en un ambiente más tranquilo. Ya. Así, por ejemplo, mi mamá trabajaba en un laboratorio en Alençon, y mi papá igual trabajaba en esa época como agente de comercio, entonces viajaba en toda la región ahí, pero ellos decidieron vivir en el campo, en un pueblo, más que una ciudad bien chiquitita. ¿Y tú estudiaste ahí, en el lugar donde tú viviste, en el campo, o fuiste a estudiar alemán? No, bueno, la escuela básica sí estuvo en mi pueblo, era muy buena la escuela. Después para seguir como creciendo de a poco, o sea, la escuela básica en mi pueblito, el colegio en el pueblo de al lado, que es un poco más grande, de 3.000 habitantes, y después el liceo en Alençon, que está como a 15-20 minutos en auto, y después en la universidad, en la otra ciudad cercana, un poco más grande, que se llama Rennes. Pero claro, Rennes es como más conocido. Claro, Rennes es como la ciudad más grande de Bretaña, la región de Bretaña, totalmente al oeste de Francia, como a 2 horas al oeste de París, para que lo vean en un mapa más fácilmente. Y claro, una ciudad más grande que Arica, pero de mismas proporciones más o menos. Y ahí hice mi estudio universitario en esta ciudad. Lucas, cuéntanos, ¿con quién vivías tú en tu ciudad? En tu infancia. Mi infancia, bueno, con mis dos padres, mi hermano. Éramos una familia pequeña y no teníamos muchos primos. Era un núcleo familiar bastante reducido. Eran mis abuelos, mis padres, mi hermano y mi tío. Así mi familia, súper pequeña. Y la mayoría del tiempo en mi infancia, cuando era muy niño, la pasaba en el restaurante de mis abuelos paternos, que tienen un restaurante
bien grande, bien bonito en otra ciudad del campo. Ya. Entonces ahí para un niño así como a los 5 o 6 yo como supe leer y contar súper bien desde muy niño a los 2, yo hacía la caja a veces. Entonces lo que pasaba es que pasaban muchos extranjeros que venían de Holanda, Inglaterra, para ir justamente en camino a Le Mans para las carreras de auto. También hay una temática que siempre conectamos nosotros con nuestros invitados, que es la comida. ¿Qué se comía en el restaurante de tu abuelo? Bueno, era comida clásica francesa, para decirlo así, pero todos esos platos, no sé, el típico y con lo cual crecí era eso como filete de res con las papas fritas, que eso es como lo típico que igual se comía mucho. Igual lo que me gustaba mucho, que el cocinero era mi abuelo. El abuelo me gustaba harto, cocinaba mucho salmón, por ejemplo, y harto producto eso muy de campo, así como igual, como acá lo llamarían como guisos, pero no sabría cómo hacer esa conexión, pero son de ese tipo de comida, así como llenas de verduras y sobre todo con tremendos pedazos de carne, porque en Francia el tema de la carne y de todos los tipos de carne es fundamental, o sea, de la carne de res hasta la carne de cerdo, de cordero. ¿Tú has mantenido tu hábito alimenticio o has evolucionado a otras cosas? Desde que llegué acá ¿Sí? No, sí, obviamente cambié mucho porque hay muy pocas recetas de comida diaria, para decirlo así, que se comen muy común cuando tú vas a un restaurante acá en Arica. Son platos totalmente desconocidos para mí, no sé, la cazuela, el picante de pollo, eso no existe en Francia, olvídate de eso. Pero, claro, me adapté más porque obviamente parte igual de que me quedé acá en Arica es que me encanta la comida de acá. Y lo que se toma, porque acá tomamos piscola, muy buen, harto vino, y allá ¿qué toman? Muchas cervezas, es que a diferencia de Arica, igual las temporadas están mucho más marcadas, es decir, el invierno está muy frío, el verano caluroso, entonces el verano más cervezas y el invierno más tragos como para el aperitivo, whisky, pero obviamente en Francia, al igual que en Chile, mucho vino, para las comidas y las cenas familiares el vino infaltable. Pero a diferencia de Chile, que en las cenas, que es un hábito que a mí en lo personal me encanta, se toma el aperitivo. Es decir, estás en tu casa y llega el vecino o un amigo que pasa por tu pueblo y sin avisar te toca la puerta y viene a tomar el aperitivo a las 6 de la tarde y viene a tomar un whisky o una cerveza. Y en general no son solamente uno. Pero esa es una costumbre arraigada que tienen ustedes, así como visitar. Por lo menos de mi campo es algo... ya, es sagrado. Claro, y es buen anfitrión, el buen anfitrión tiene que servir un segundo trago, si no es descortés, ¿no? Entonces es una costumbre que de ahí. Oye Lucas, entonces tú llegas a un momento en que tienes que salir del lugar donde tú vives porque vas a la universidad, ya tenías más o menos visto qué estudiar o por dónde iba tu camino, ¿cuáles eran tus inquietudes? Bueno, en esa época cuando tuve que decidirme era un poco complejo porque como en la escuela cuando era niño me había ido bien, tenía 2 años de anticipación. Entonces, salí del liceo a los 16 y entonces era como salir ahí fuera de la casa a los 16, igual era como no estaba seguro de lo que quería hacer y todo. Entonces tuve que decidirme y más por seguir a compañeros que hicieron alguna escuela. Seguí un poco el mismo camino que ellos están preparando una escuela que es bastante conocida en Francia, que se llama Sciences Po, que es un instituto de estudios políticos. Entonces, lo bueno de esta formación, y que me convenía a mí, es que era una formación súper amplia, súper pluridisciplinaria. Es decir, estudios políticos, pero dentro de esta carrera tienes estudios de sociología, estudios políticos, economía, derecho. O sea, partes con un tronco común súper general y de todo un poco, y con el tiempo te vas especializando. Entonces, esta formación me convenía harto a mí porque, como no sabía todavía lo que quería hacer, porque era muy joven,
dije ya, y ahí con el tiempo, una vez que esté ahí, ya voy a decidirme un poco. Ya. Ahora, cuéntanos cómo fue el momento en que tú te enteraste de Arica, de la... Existía Arica, que estaba en el mapa. Porque estás ahí en Francia, como viendo otro mundo totalmente diferente, o sea, una ciudad más grande también, más cosmopolita. ¿Cómo te enganchas tú con llegar a estudiar acá? En mi formación ahí en Rennes, en ese instituto, la formación duraba 5 años, ¿ya? Y el tercer año era obligatorio hacer o una práctica de 6 meses en una empresa en extranjero o un intercambio de 1 año en una universidad extranjera. Entonces, como a mí me encantaba el español, yo dije ya, yo voy a ir en América del Sur, porque si tengo que ir de intercambio, mejor me voy lejos que España, que está al lado, ¿no? Entonces dije ya, en América del Sur. Entonces ahí tenía que ver con qué universidades tenía convenio en mi escuela para poder ir. Entonces ahí buscando, indagando, no quería una ciudad demasiado grande como Santiago o Buenos Aires, por ejemplo, y encontré Arica, que está en una de las ciudades con convenio, y por su ubicación geográfica se hizo la decisión. Es decir, estaba entre la frontera con Perú y Bolivia, entonces para uno que viene de intercambio, perfecto, poder viajar, pasarla bien, moverse, ver distintos países. Y también estar al lado del mar, el clima, decía, pues, ay, nunca llueve en Arica, ya listo, me voy, está el campus al lado del mar, el campus... Eso es algo, también es una cuestión como repetitiva que nos cuentan, sobre todo nuestros invitados de Europa, el tema del frío y el tema de sentir como aquí, como el confort, reconfortado por el hecho de tener un clima privilegiado. No, eso yo pensé que iba a ser como una ciudad más calurosa, porque vi así como uno googlea, ¿no? Wikipedia, Arica, así como es la cosa, y dice, ya, ciudad de las ciudades más áridas del mundo, no llueve, desierto, ya, me voy a morir de calor en esta ciudad, ¿no? Así como voy, pero ya es por 1 año, así que sobreviviré. Pero al final el clima no es tan caluroso, salvo ahí enero, febrero, como que ya como es más húmedo. Claro. A veces es más difícil, pero al final lo encontré ideal, o sea, no es como Santiago en verano, que para mí es como súper sofocante, hace como 30, 35 grados acá. Es más húmedo también, más tolerable. Claro, siempre es como hay la brisa marina en la tarde. Ahora pasa también que durante el último tiempo como que se ha marcado un poquito más el frío en el invierno. Sí. No sé si lo has sentido igual. Sí, por eso igual a mí me conviene un poco más, porque por ejemplo en verano me cuesta un mundo dormir, porque es mucho calor, entonces estoy ahí como sofocado. Un poco sofocado, ni tanto, pero como ahora está más frío, sí. Ahora, cuando estudiaste, volvamos a Francia, cuando estudiaste en Francia, ¿trabajaste un tiempo o siempre estuviste vinculado a la educación? No, siempre estudiando, siempre he estado estudiando. Y esto, salvo cuando vine acá, durante mi intercambio, y es en parte lo que decidió después lo que estoy haciendo ahora en mi carrera universitaria, igual necesitábamos hacer una práctica, más corta que la de 6 meses que te decía, pero igual necesitábamos hacer una práctica como de al menos 2 meses para cumplir con los requisitos de la universidad. Entonces yo, cuando me estaba yendo, dije, para quedarme un poco más de tiempo en Arica, voy a buscar una práctica acá. Entonces lo que hice fue hacer práctica acá en el archivo de la universidad, y buscando archivos sobre Chile, Perú, y es ahí donde me vino más mi interés por la historia de la zona. Pero si no, siempre desde que estoy estudiando, siempre me he dedicado a los estudios, porque por suerte mis padres han podido financiar mi universidad, saqué un préstamo y con eso no tuve la necesidad de trabajar aparte, como mucha gente lo hace acá en la Universidad de Tarapacá, para poder financiar los estudios. Entonces pude dedicarme siempre a... Entonces tú estás 100%. Haciendo una tesis doctoral en un tema histórico que a nosotros nos compete bastante y que para mí es muy interesante conocer desde tu punto de vista, por decirlo de forma, una manera neutral. Cuéntanos, desarrollanos de tu tesis doctoral. Bueno, mi tesis doctoral tiene que ver con cómo la Primera Guerra Mundial, es decir, del 1914 a 1918, cómo este conflicto tremendo que sacudió al mundo hace un poco más de 100 años, cómo este conflicto
tuvo repercusiones acá en la zona, en Tacna y Arica, porque en la época Tacna todavía era parte era administrada por Chile todavía en la época. Entonces lo tomo como, porque estas ciudades siempre han sido tan unidas, entonces lo tomo como un periodo y como un territorio unido, y como la guerra tuvo consecuencias acá. Ya. Porque muy recientemente se está investigando los efectos que tuvo la guerra en otras partes que no han sido Europa, que siempre ha sido como el epicentro, para decirlo, de los estudios de la guerra, pero también este conflicto tuvo muchas consecuencias también en los países que no participaron en la guerra. En términos económicos, por ejemplo, acá en Chile fue uno de los países más impactados en un principio, porque en un principio de la guerra todo el comercio marítimo estaba paralizado. Es decir, desde mediados del 14 hasta mediados del 15, la industria salitrera estuvo súper impactada por este estallido de la guerra, porque ya no podían exportar el salitre. Entonces las oficinas salitreras lo que hicieron fue despedir muchísimos obreros, dentro de ellos muchos bolivianos y peruanos, y todos esos cesantes estuvieron repatriados a cargo del Estado chileno. Los repatriaron por el ferrocarril a La Paz, en caso de los bolivianos, o por barcos, por vapores, hacia el Callao, en el caso de muchos peruanos. Pero todo ese movimiento de migración, que fueron varios miles, transitaron por Arica. Y Arica no contaba con infraestructuras para recibir ese movimiento migratorio, porque en la época de la aldea era más una aldea que una ciudad en sí, eran 6.000 habitantes el puerto de Arica. Ya. Entonces venía ese constante flujo migratorio, que uno dice, no, es una crisis económica de Chile, pero esa crisis venía de un conflicto originado a 10.000 kilómetros de la zona. Entonces eso son consecuencias. En el caso del estudio de la Primera Guerra Mundial en Chile, es lo que se ha más estudiado es el lado económico, y lo que pretendo hacer es ir investigando un poco más en profundo los impactos en la zona, por ejemplo, cómo los extranjeros que vivían acá vivieron el conflicto. Por ejemplo, habían muchos italianos, ¿cierto? En Tacna y en Arica han sido la colonia europea más numerosa. Entonces, cómo estos italianos, por ejemplo, vivieron en el conflicto. Quienes se fueron a la guerra, quienes regresaron, quienes murieron. Sé, por ejemplo, que hubo organizaciones de beneficencia que hicieron recolecciones de fondos para los huérfanos de guerra. Se hicieron proyecciones de películas en el Teatro Nacional, como se llamaba en la época, el Cine Colón. No el Cine Colón, el Teatro Municipal, se llamaba Teatro Nacional. Entonces se proyectaban películas de guerra. La prensa también relató mucho tiempo el conflicto, todos los días la mayoría del contenido de los periódicos trataba de ese conflicto, es decir, hubo mucho interés de la población local y también obviamente mucho interés por los europeos que vivían en la zona, ¿no? Ahora, estamos hablando de Primera Guerra Mundial, ya crisis del salitre, pero vamos un poquito más atrás. ¿Cómo sientes tú la presencia europea en lo que fue el conflicto de la Guerra del Pacífico? Bueno, ha sido muy documentada, en particular la influencia que ha tenido Gran Bretaña no en el desenvolvimiento bélico del conflicto, sino que en los intereses que tenían en la zona por el tema del salitre, ¿no? Yeah. Es decir, siempre uno crece estudiándolo, no sé, como tú, como yo, en la escuela básica, en el colegio, el liceo, en los textos de historia, que dicen es una guerra entre Chile y Perú, o sea, es una guerra entre Francia y Alemania, y al final nunca es el caso. Siempre una guerra, un conflicto involucra a otros actores, sean estos actores particulares, por ejemplo un gran empresario que tenga interés en una gran salitrera, u otras naciones que tienen relaciones políticas o comerciales con las naciones que están en pelea. Entonces es lo que también pretendo hacer con mi investigación, es mostrar un poco que es la Primera Guerra Mundial, las grandes potencias, Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, estas potencias que estaban involucradas en la Primera Guerra Mundial, recrearon su competencia de interés, para decirlo de alguna manera, a escala regional, en cuanto al conflicto que hubo por Tacna y Arica. Para esa investigación me enfoco así como en la Primera Guerra Mundial, pero es de más largo plazo. Ahora,
si podemos decirlo de alguna forma, desde la parte logística o desde la parte de la influencia política o desde los intereses particulares, podríamos hablar de que Inglaterra estaba más vinculado a Chile y Francia más vinculado a Perú. No, bueno, hay que partir de un lado de que ambos países tienen intereses con Francia e Inglaterra, o sea, y sobre todo con Inglaterra. Francia tuvo un interés económico importante en América Latina, pero en comparación de los intereses económicos que tenía Inglaterra, eso no es nada. Es decir, si yo tomo el caso de la industria salitrera, o sea, los empresarios franceses del salitre encontrarás muy poco, ¿no? La mayoría de los capitales eran ingleses, posteriormente un poco más algunos alemanes y estadounidenses, pero franceses no. Entonces, el tema es que son dos países, Chile y Perú, que entran en conflicto, pero que estos dos países están íntimamente ligados con una potencia con inmensos recursos comerciales y interés económico, que es principalmente Gran Bretaña, que es la gran potencia. Por eso se hablaba en ciertos textos de un imperio informal británico en América Latina del siglo XIX, porque los mayores empresarios eran británicos. Si tomamos el caso del salitre, John North era el mayor empresario y era británico, ¿no? Entonces, todo eso interés obviamente hace que cuando estalla un conflicto tan importante entre Chile y Perú, lo que hace Inglaterra no va a ser tomar partido, tampoco Francia, no es lo que hizo, pero lo que hace es defender sus intereses, es decir, asegurarse de que una vez que de quien sea quien gane la guerra, sus títulos de propiedades o digamos sus empresarios que viven en la zona no estén afectados en sus negocios. También Francia. También por el tema del guano, Francia tuvo problemas con Perú posteriormente a la Guerra del Pacífico porque, bueno, por algunos asuntos legales. Pero eso es básicamente lo que hacen esos países. No actúan en sí y toman partido, sino que defienden sus intereses. Es lo que siempre Ahora, si homologamos un poquito, yo sé que la escala es totalmente diferente, pero si hablamos de países que han estado en conflicto, podemos mencionar en Europa Francia con Alemania, que ahora son socios comerciales y que tienen ahí un vínculo bien especial dentro de la Unión Europea, que son como la base de la Unión Europea. Pero, ¿cómo lo podemos hablar un poquito al conflicto que tuvo Chile con la Confederación Perú-Boliviana? ¿Cuánto le cuesta a los países llegar a regenerar el vínculo como lo ha hecho Francia con Alemania? Eso es un proceso súper largo y que toma mucho tiempo y requiere de mucho esfuerzo, porque uno ahora hay todo un fenómeno en Europa que tiende a un poco criticar lo que es la construcción europea, ¿no? Pero si partimos a lo que fue en su principio, es un logro tremendo, porque esa construcción esa alianza que se hace de poner la economía de Italia, Francia, Alemania, Bélgica juntas, ocurre después, apenas un poco más de 10, 15 años después del mayor conflicto que ha vivido la historia reciente, ¿no? Entonces, en un momento en los cuales los rencores están más fuertes que nunca. Es decir, con todo lo que se supo encima de lo que había pasado, el nivel de genocidio y de atrocidades que hubo en la guerra, en tan corto plazo, menos de una generación, decir ya ponemos en común nuestras economías para justamente nunca más hacer una guerra, o sea, para la gente de la época igual es algo impactante, porque, o sea, la gente que combatió, que sufrió la ocupación alemana, para ellos me imagino que es difícil de entender, porque hay muchos rencores, pero uno se da cuenta porque una decisión política tan fuerte, al final y al cabo, te permite, con el pasar del tiempo y de muchas generaciones, superar estos rencores nacionales que habían sido productos de conflictos anteriores. Mi generación, o sea, yo he nacido en una época en la cual no hay frontera entre Francia y Alemania. Cruzas una ruta, es como si tú llevas de Tacna a
África y que no tuvieras que pasar por el control fronterizo, que mencionaba antes, era dos horas solamente hacer una parada en Arica, pero mi generación no tuvo estos conflictos, estos rencores, porque ha pasado generaciones. La gente no es que se haya olvidado de lo que ha pasado, sino que ha aprendido a convivir. Se han implementado muchísimos programas de intercambio universitarios. Miles de franceses han ido a estudiar en Alemania, miles de alemanes han venido a estudiar en Francia, en mi colegio, donde yo estudié cuando era joven. Tenía un programa de intercambio de alianza en un colegio alemán. Así que cada año la clase que estudiaba alemán se iba de viaje allá y ellos venían a mi pueblo a la radio también. Ahí entonces podemos hablar de cierta armonía entre Francia y Alemania, pero ¿cómo lo ven desde el otro punto de vista del fenómeno migratorio de África hacia Francia? ¿Cómo le afecta? Bueno, siempre están estos momentos, estos movimientos hacen resurgir ciertas problemáticas que están haciendo un poco subterráneas. Porque pasó mucho, por ejemplo, más que del norte, del tema del movimiento migratorio del norte de África, era como la crisis siria, porque ahí hubo estrategias totalmente distintas entre Francia y Alemania, que Alemania se abrió mucho más a recibir inmigrantes sirios que Francia. Entonces ahí como que ya no hubo tanta coordinación frente a esa ola migratoria. Cuando surgen crisis, por esa coordinación se hace mucho más compleja, porque hay intereses nacionales que a veces superan esos intereses de buena armonía europea, y es un poco lamentablemente lo que ha sucedido con ese movimiento migratorio. ¿Y están preparados? Porque estamos hablando de 1 millón de extranjeros cruzando el Mediterráneo. Bueno, al año. Ha sido mucho. En mi caso, yo vivía donde vivían mis padres todavía, en un pueblo pequeño, pero donde yo crecí, por ejemplo, en mi pueblo también hay turcos, hay pocos extranjeros, pero igual los hay. Entonces siempre he estado en ese ambiente de ver gente, circular gente. Pero en Francia hay un tema también desde hace muchos años. Es uno de los países europeos con más proporción de población que tiene el norte de África por vínculos coloniales, como Argelia, Marruecos. Siempre hay mucha gente que viene. Entonces, en los últimos años, lamentablemente, ya había un crecimiento de movimientos de extrema derecha y antimigratorios que han reflotado. Claro, ya desde el 2002 ya hubo la extrema derecha en Francia en la segunda vuelta presidencial. No es algo nuevo, pero ya hay ese terreno, parece lo fértil, de la xenofobia, del racismo, que sea. Y se suma una nueva ola migratoria que generó mucho miedo, ¿ya? Pero al final las poblaciones migrantes se repartieron en los distintos países europeos y claro, generó algunos problemas, por ejemplo, con Inglaterra, porque querían cruzar ese túnel que va entre Francia e Inglaterra, no lo pudieron hacer, entonces miles estuvieron bloqueados ahí sin respuesta del Estado sobre cómo manejar esa situación. Pero al cabo, se han distribuido en Europa y se van integrando de a poco como se han hecho las olas migratorias anteriores. Es decir, no es la primera ola migratoria que vive Europa y no es la última, ¿no? Mira, conversamos un poquito acerca de la madre de las revoluciones, que es Francia, y que a nosotros nos ha tocado tan de cerca, y el tema reciente también de las protestas, los chalecos amarillos. Yo le digo los chalecos amarillos buenos y los chalecos amarillos malos. Por ahí me retaron una vez y me dijeron, no hay gente buena ni gente mala. Para mi punto de vista, a veces basta con ver quién está en la vereda al frente para ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Cuéntanos,
cómo surgió, porque hay como fenómenos muy parecidos a cómo fue acá en Chile, el inicio de... Claro, siempre esto, una revolución, un movimiento así social de una amplitud tan grande, por lo general surge, no por casualidad, porque siempre está el terreno hecho para que surjan esto, pero surgen por eventos puntuales, como esa chispa que hace que un movimiento estalle. En el caso chileno bien subimos... Los 30 pesos. Los 30 pesos del metro, que aunque en otras ciudades del país no haya metro, fue lo que prendió ahí en Santiago, hizo que prendiera en el resto del país. En Francia fue un poco similar, fue el alza de un impuesto sobre la gasolina, del diésel en particular, porque durante muchos años en Francia se incentivó a comprar diésel, entonces ahí la gente que tenía que movilizarse, que ya gastaba mucho porque la gasolina en sí ya es carísima en Francia, ya decían, ya no más. O sea, durante muchos años nos han incentivado a comprar autos diésel y ahora por normas ambientales nos están castigando. Nos suben ese impuesto cuando compramos y ya decían, ya no más. Porque los más afectados eran de estas ciudades de mediana grandeza, o digamos 50.000 habitantes, 20.000 habitantes, que tienen que trasladarse varias horas y que gastan mucho de su sueldo en transporte, en la gasolina, ¿entiendes? Un poco lo que pasa en Santiago con el TAC, ¿no? que puede representar buena parte de los gastos mensuales de una persona. Ahí, para algunas personas en Francia, era así como, saben que ya no damos más. Y ahí se sumaron todas las otras demandas que están presentes, porque ya hace casi más de 10 años que Francia está sumergida en una especie de semicrisis, de estancamiento económico, con recorte de presupuesto y muchas otras cosas. Entonces ya había un descontento general que venía de antes y que plasmó y que se reunió con ese movimiento de los chalecos amarillos, que representó un malestar general y que se expresó en forma bastante espectacular, ¿no? Aunque en términos de números nunca alcanzaron, en términos de participantes, manifestantes, lo que se vivió acá en Chile, pero fue un movimiento que prendió porque tenía un discurso anti-Estado, anti-élite, del cual mucha gente se reconoció, porque estaban en crisis hace muchos años y encontró un eco en la población y en los medios de comunicación muy importante. Aquí hay un tema importante, que es el tema del imperialismo y cómo las grandes potencias echan manos de los recursos de los países, estamos hablando de África, Sudamérica, y que nosotros vivimos a diario, porque tenemos las carreteras de los españoles, incluso el agua privatizada. Entonces, ¿no será que en algún punto los países van a despertar y van a decir, bueno, tenemos nuestros recursos, explotémoslos nosotros porque nos pertenecen y acá está nuestro patrimonio? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, eso es un tema que ahí podríamos discutirlo horas y horas. Yo creo que más que el descontento de quién, no sé quién, por ejemplo, quién es la empresa que por ejemplo, va en Atacama, cuál es la empresa que va a trabajar el litio en el salar de San Pedro. El tema es que las poblaciones se quejan porque no ven en su vida cotidiana los frutos de estas inversiones y de estas explotaciones que se están haciendo. No hay ese chorreo como es que esa era la teoría de los Chicago Boys, pero que nunca resultó. Claro. Entonces, ahí el tema, o sea, que hayan empresas chilenas trabajando en Francia, que hayan empresas francesas trabajando en Chile, eso sucede y va a seguir sucediendo porque ya estamos en una era globalizada, ¿entiendes? Claro. Las cuales la empresa, los flujos, van y vienen, y eso es el tema. Claro. Eso no va a cambiar. Pero lo que la gente quiere es que haya menos desigualdad de tratamiento y que esos recursos también les llegue de alguna forma, porque el pueblo que sufre, no sé, la contaminación de una minera, obviamente quiere una compensación
por lo que está pasando en su entorno. Es totalmente entendible, a mi juicio. Entonces, hay un descontento general, pero no es solamente acá en América Latina, ocurre en Asia, en África, que tal vez sea lo único bueno que nos traiga la pandemia en repensar cómo esos flujos comerciales van a ir adaptándose a las situaciones locales en los próximos años, porque ya claramente los modelos que se han implementado ya no son viables, sustentables a mediano y menos a largo plazo. Entonces ya se necesita cambiar el chip del modelo en el cual funcionamos. Después yo no soy quien ni sabría decirte qué debemos hacer, pero yo creo que todos nos demos cuenta en varias partes del mundo que no podemos seguir así en términos de sustentabilidad y de cómo convivimos, porque ya somos cada vez más personas en el mundo. Entonces igual yo creo que debemos pensar de cómo se distribuye la riqueza, cómo compartimos con esos son otros modelos de desarrollo que debemos ir pensando, pero yo soy historiador, no soy... Tú estás ahí viendo de afuera. Ahora igual estamos en una semana muy clave para Chile, estamos viendo el tema del royalty, estamos viendo el tema del impuesto a los súper ricos, estamos en una crisis social importante y estamos viendo que yo creo que la mayor parte de la población está apuntando hacia el tema de la desigualdad y está apuntando hacia el tema de la obtención de recursos, y tenemos por otra parte la parte más polarizada, que son los que están defendiendo este sistema que definitivamente no sirve porque no está bien el asunto, no está orientado al bienestar de la mayoría de la población. Somos un país rico, yo siempre lo estoy mencionando, el tema de 13.000 millones de dólares que se llevan las empresas extranjeras todos los años, 13.000 millones de dólares solamente en cobre. No estoy hablando del litio, no estoy hablando de la salmonera, no estoy hablando ni siquiera del territorio en el sur también. Bueno, hay muchas cosas que replantear. Cuéntanos, para ir más o menos cerrando la historia, cómo va tu proyecto de tesis y a qué conclusiones has llegado tú con respecto a nuestro vínculo con nuestros hermanos peruanos, nuestros hermanos bolivianos. Bueno, la tesis ojalá pueda llevarse a cabo. Lamentablemente todavía los archivos por la situación sanitaria están cerrados en Santiago y en Lima, entonces todavía no puedo cerrar mi investigación, pero por lo menos por todos los archivos que recopilé durante mis años, he llegado a la conclusión de que mi tema era viable, por lo menos, de que claramente la guerra tuvo consecuencias en el sentido de que impactó en la vida local, en primer tiempo económicamente, pero también hubo un interés de la población en los periódicos, las películas de guerra, por ejemplo, tuvieron mucho éxito en los cines locales, despertaron pasiones, porque igual la gente opinaba mucho, siempre estaba ese referente cultural europeo en la época. Entonces, claramente impactó mucho en el primer tiempo la vida local, pero también la guerra influyó mucho, o sea, el término de la guerra influyó mucho en el desenlace de cómo Chile, Perú y Bolivia se llevaron a cabo sus relaciones diplomáticas en estos años inmediatas posguerra, porque durante estos años hubo un intento de estos países de usar esa retórica heredada de la guerra, de asociar Chile con Alemania, Francia con Perú, y de cierto modo de reivindicar los territorios perdidos después de la guerra del Pacífico, reivindicarlos como base de los tratados que se hicieron en Europa después de la guerra, porque Francia recuperó los territorios que había perdido contra Alemania 50 años antes, hacia Lorena, los recuperó, pero al costo de una horrenda nueva guerra, ¿no? Entonces hubo interconexiones entre esos conflictos, en el sentido de que los diplomáticos, tanto europeos, miraron lo que estaba pasando acá en Arica de Tacna para implementar los plebiscitos que se estaban implementando en varias partes de Europa después de la Primera Guerra Mundial. Y del mismo lado, los diplomáticos chilenos, peruanos, bolivianos estaban mirando en Europa, en la Sociedad de las Naciones y en los distintos países, cómo se llevaban a cabo esos plebiscitos para ver cómo podían de una vez por todas
resolver este tema de Arica y Tacna, si van a hacer de verdad o no el plebiscito. Entonces, había esas miradas cruzadas, estas conexiones que la Primera Guerra Mundial dio fue el momento en el cual todas estas miradas se juntaron y hubo una conjunción de argumentos de parte y de otra del Atlántico. Y eso es lo que trato de mostrar, ¿no? Que te decía un poco para la cámara que ningún conflicto es solamente entre dos países, involucra siempre a otros actores u otros países. Claro. Y en el caso de la Primera Guerra Mundial, involucra a actores latinoamericanos porque están afectados de manera u otra por las repercusiones que la guerra tiene. Si tú le hablas a un ariqueño de 1914, él nunca va a pensar que está siendo afectado por algo que pasa en Europa. O sea, y el fenómeno de la globalización nos ha afectado, inclusive podríamos hablar Segunda Guerra Mundial. Chile participó en la Segunda Guerra Mundial, le declaró la guerra a Japón, o sea, no tuvo participación porque ya estaba terminando, pero igual estuvo involucrado. Bueno, ya estamos terminando nuestro programa. Lucas nos va a dar unas palabras de despedida y a continuación vamos a hablar con Fernando Montanares, que es el dueño de casa y nos va a contar acerca de cómo está la programación, de las cosas que han pasado acá en el MB2. Así que, Lucas, ahí tienes tu cámara para que generalmente la gente en este segmento se comunica con su familia, le manda un mensaje. Así que, bueno. Primero te agradezco la invitación y la buena conversación que tuvimos, Fabián. Mucho gusto en conocerte y gracias por el espacio que me brindaste. Y bueno, aprovecho a saludar primero a mi... Si quieres lo puedes hacer en francés para Francia. Primero voy a saludar a mis amigos extranjeros que viven acá, que tengo amigos belgas, otros franceses, entonces saludar a todos mis amigos que son acá de Arica, amigos peruanos, bolivianos también, entonces conozco también mucha gente, porque Arica es una ciudad bien cosmopolita, mucho movimiento migratorio que ha enfocado lo que es acá esta ciudad, entonces los saludo a todos y bueno, pasez le bonjour à ma famille en France et des gros bisous d'Arica à tout le monde. Voilà. À bientôt. Gracias, Lucas, y bueno, ahora empezamos nuestro segmento con Fernando Montanares. Bueno, amigos de Radio Mauta, estamos acá en el Centro de la Experimentación de las Artes, un importante centro de cultura tan escaso en nuestra ciudad de Arica. Estamos con el dueño de casa, así que bienvenido, Fernando, muchas gracias por recibirnos en tu casa, tan linda y al mismo tiempo tan importante. Cuéntanos más o menos la historia del centro y en qué están ahora. Bueno, el Centro MB2 nace hace 6 años. Esta sala es un espacio autogestionado que se ha dedicado a la creación artística, a la experimentación, a la investigación y también a la formación. Nosotros desde el año 2015 que partimos con este espacio hemos tenido distintos programas formativos donde a largo plazo y a corto plazo niños, jóvenes, adultos mayores
y también personas con capacidades diferentes han tenido la posibilidad de formarse y de tener distintas aproximaciones al arte escénico fundamentalmente. Trabajamos con teatro y danza. También hemos tenido música, entre otras áreas. Fundamentalmente lo que hacemos aquí es crear obras y estas obras luego las mostramos al público, ya sea obras de cuentacuentos, obras de teatro, obras de danza, y hacemos que los estudiantes de colegio o universitarios o público general tenga la posibilidad de acercarse a estas obras y después tenga procesos de mediación artística con nosotros, es decir, charlas y conversatorios para poder entender el universo de la creación, qué es el teatro, qué es la danza, por qué hacemos esto, porque también entendemos que hay una brecha de acceso simbólico a los bienes artísticos donde muchas veces las personas creen que el arte es para otra gente, ¿no? Que hay que tener un conocimiento especial anterior al fenómeno que uno ve para poder disfrutarlo, y no es así. O sea, lo que nosotros queremos es romper esas barreras de acceso que tenemos con la sociedad para que se entienda que el teatro, la danza y las artes en general son parte de la vida cotidiana también y que son una manifestación humana, y que así como muchas otras manifestaciones humanas están allí para poder entendernos a nosotros mismos como seres humanos, leernos a nosotros mismos como seres humanos, narrar nuestra historia, identificarnos, soñar y pensar nuevos mundos posibles. Bueno, sin ir más lejos, hemos sentido y al mismo tiempo hemos palpado que durante este periodo de encierro lo que nos salvó de la salud mental fue el arte, la música, las películas, y tuvimos una conexión bien potente con estas cosas que nosotros nos ayudaron a mantenernos cuerdos dentro de esta. ¿Cómo le afectó al centro el periodo de pandemia, o cómo ustedes se reinventaron para adaptarse con esta situación? Bueno, tuvimos un primer periodo muy duro, la incertidumbre de no saber qué hacer, de habernos visto además sin fondos, y también todos los fondos que íbamos a obtener se cayeron, por lo tanto toda la seguridad que teníamos de cómo mantener nuestro espacio se había disuelto en el tiempo precisamente por la pandemia. Entonces, fue al inicio muy complejo, muy caótico ver cómo lo hacíamos, y con el tiempo empezamos a aprender de esta migración que se hace del mundo presencial hacia el mundo virtual, y con el paso del tiempo empezamos a tener más actividades virtuales a las cuales yo también me resistía al inicio. Todavía me resisto un poco, pero por supuesto lo que podemos hacer ahora, entonces eso es lo que hacemos. Y por lo tanto, cuando ya los índices de contagio empezaron a bajar y vimos que pasamos de fase a fase 3, por ejemplo, 2 o 3, empezamos a tener talleres presenciales con los aforos permitidos, que son reducidos, y empezamos a tener talleres de danza porque nos dimos cuenta que el cuerpo apareció en la pandemia, el cuerpo desapareció y apareció en la pandemia. Desapareció porque perdimos el contacto real y nos empezamos a hacer cuerpos virtuales, pero por otro lado también nos dimos cuenta que la gente salía a correr en cierto horario, quería hacer ejercicio, y por lo tanto la danza fue fundamental para reencarnar nuestro propio cuerpo, para poder empoderarnos de nuestra corporalidad y lo que significa vivir en pleno el movimiento. Entonces, claro, tuvimos, gracias a la danza, un verano lleno de actividades al aire libre, porque por supuesto dentro de nuestro espacio, que es donde estamos ahora, no podemos tener un aforo grande, o sea, de hecho no podemos funcionar como una sala de teatro como antes, y todo lo llevamos hacia la explanada, un espacio que nos vino muy de maravilla poder activar para hacer actividades. Hemos tenido clases de danza afro, danza contemporánea, danza urbana, y muchos jóvenes decidieron venir y participar porque lo necesitaban. Algo que lo que tú decías es la salud mental. El encierro nos ha afectado a todos, y precisamente estar confinados en un espacio pequeño nos hizo entender que necesitábamos más que nunca usar el espacio público, y allí la danza vino a salvarnos. ¿En qué estamos ahora? Porque yo veí por ahí tus páginas que estamos haciendo algo relacionado con teatro, con cuentos. Cuéntanos más o menos en qué estamos ahora y cuál es la proyección que ya se nos viene para un futuro próximo, que deberíamos tener una inmunidad de rebaño. Claro. Y deberíamos recuperar un poquito los espacios. ¿Para dónde vamos?
Bueno, desde noviembre de 2020 el Centro MB2 cambia su línea programática y nos enfocamos a los niños y jóvenes. Nosotros queremos que tanto los niños como los jóvenes tengan la posibilidad de encontrar un ambiente sano, un ambiente de esparcimiento, de creatividad y libertad a través del arte, aunque sea de manera virtual. Y por lo tanto hemos generado una gran cartelera de presentaciones artísticas, ya sean cuentacuentos u obras que son por ahora virtuales. En diciembre fueron presenciales, pero por ahora están siendo virtuales, y además talleres que son gratuitos y que son de libre acceso. Entonces hay muchos niños y jóvenes que se están conectando a nuestras actividades, que son parte todos los fines de semana de los talleres, ya sea taller de payaso, taller de teatro, taller de juegos teatrales, talleres de cuentacuentos. Hay muchas actividades y se conectan y es maravilloso. Y además de eso, todos los domingos liberamos un cuentacuentos nuevo para que se pueda disfrutar en familia, lo cual es muy bonito porque justo el domingo mucha gente duerme hasta tarde, por ejemplo, o se levanta a cierta hora más tarde que lo normal y tienen la posibilidad de conectarse a ver nuestro cuentacuentos y nos dejan mensajes preciosos. Entonces, por allí va nuestra programación virtual por ahora, enfocándonos mucho en los niños. Queremos y creemos fielmente que los niños que en estos momentos se están acercando al arte gracias a la virtualidad, de seguro van a venir a nuestras actividades presenciales luego cuando podamos tenerlas. Entonces, esta es una gran apuesta que estamos haciendo. Yo creo personalmente, como un niño, cuando fui niño, que fui estimulado con el arte y que hoy día vivo en el arte, creo que es fundamental que todos los niños, niñas y jóvenes de este país y del mundo tengan la posibilidad de acercarse al arte y vivirlo, no para ser artistas, sino que para entender que nos nutre el alma y que nos ayuda a ser mejores ciudadanos, mejores personas, tener conciencia crítica, tener un mejor razonamiento, sí, tener la capacidad de discernir cosas estéticas, por ejemplo, y por lo tanto qué es bueno, qué es malo, qué nos gusta o qué no nos gusta. Entonces creo que en ese sentido lo que está haciendo MB2 con su programación artística para niñas, niños y jóvenes es empujar la transformación ciudadana de estos mismos para esperar tener mejores ciudadanos chilenos luego. Bueno, considerando que nuestra ciudad tiene tan poquitos lugares como para desarrollar la cultura y el arte, es necesario que cuidemos estos espacios. Y recientemente tuvimos un episodio de vandalismo acá en el centro, entonces necesitamos recuperar y al mismo tiempo reparar lo que pasó. Cuéntanos cómo vamos a encauzar esa... Sí, bueno, fue muy lamentable. Hace ya una semana nos vandalizaron nuestro espacio. Nosotros tenemos un carromato teatral que tenemos en nuestro frontis, que lo creamos precisamente como una posibilidad para hacer obras de teatro fuera de la sala, en las poblaciones, al aire libre, pensando en cambiar un poco el formato. Y como lo tenemos afuera, bueno, está desde diciembre, pero lamentablemente hace una semana lo vandalizaron, rompieron los candados, forzaron las puertas, lo que significa un gran gasto de reparación. Afortunadamente no se llevaron el equipamiento que estaba adentro, quién sabe por qué, además de que forzaron la entrada de la sala, entonces la puerta se descuadró, y todo esto significa un gran gasto para reparar esto y para reforzar la seguridad que no teníamos considerado, porque como estamos nosotros, lo que hace MB2 es gestionar proyectos que sean gratuitos para la comunidad. Entonces generalmente el dinero se va en los honorarios de los profesores, en los gastos de operación. ¿Qué significa esto? Somos una agrupación sin fines de lucro además, entonces nuestros ingresos son muy bajos y tener que paliar estos daños nos cuesta muchísimo, sobre todo en este tiempo. Quizás si tuviésemos eventos cerrados con venta de entradas sería distinto, pero en este momento ha sido muy complejo poder apalancar fondos y por lo tanto estamos haciendo una campaña solidaria para que la comunidad que ha tenido alguna vez la posibilidad de ver un cuentacuentos, de ver una obra, estar en un taller y que nunca han tenido que pagar, quizás dando 1.000 pesos, nos puede ayudar, y todos los aportes nos van a ayudar a generar un sistema de seguridad mejor, una iluminación, restaurar los candados, porque además los candados son muy caros, y también poner más, reforzar la entrada, y con eso también toda la implementación que tenemos, que se entrega de manera gratuita a la gente que participa con nosotros, pueda seguir existiendo y nosotros podamos seguir moviendo cultura, que es el eslogan que tenemos, porque estamos realmente haciendo actividades para mover cultura en Arica. Cuéntanos, ¿qué cuenta nosotros o las personas que estén interesadas en ayudar? Yo creo que no hay nada más noble que trabajar por el arte. Así que cuéntanos
la cuenta donde la gente puede depositar, aunque sea una luquita, Sí, todo va a ayudar. Son 1.000 pesos necesitamos y está todo súper bien, en verdad. Es una cuenta root, el root es 17115579-7 y es a nombre de Fernando Montanares, que soy yo quien está haciendo esta campaña de recolección. Esa es la manera de transferencia. Tenemos también un enlace directo para hacer transferencias con tarjetas que lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, que es Centro MB2, tanto en Facebook como Instagram o YouTube. Entonces ahí pueden encontrar en todos los lugares estos enlaces y si les cuesta pueden hacer una transferencia a esta cuenta root que está siendo usada solamente para esta campaña solidaria. Bueno, estamos despidiendo nuestro programa de hoy, todo súper interesante. Radio Mauta le va a dejar acá al Centro M2 nuestro aporte. Precioso. Acá el niño con manzana de la película Hotel Budapest. Fernando, unas palabras acá a tu cámara para despedirnos y bueno, agradecerte por recibirnos acá. Y nuevamente repite la cuenta y tu mensaje. Sí, claro. Bueno, a todas las personas que están viendo este programa les quiero decir que el Centro MB2 para la Experimentación de las Artes es una sala autogestionada de teatro y artes escénicas que desde el 2015 está haciendo muchas actividades que son gratuitas para la comunidad. Por lo tanto, como nos hemos visto vandalizados y es muy difícil para nosotros en estos momentos apalancar recursos, tenemos esta campaña solidaria que todo tipo de aporte que nos puedan hacer va a ser muy bienvenidos. Tenemos, como dije antes, un enlace que pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube como Centro MB2 y si no pueden hacer su aporte a una cuenta root que es 17115579-7 a nombre de Fernando Montanares, que soy yo el director de este espacio y que esta cuenta la estamos usando para juntar estas donaciones. Así que todo aporte va a ser muy bienvenido. Estamos moviendo cultura y necesitamos de la comunidad ariqueña hoy día más que nunca para continuar con nuestra labor. Bueno, ese ha sido nuestro programa de hoy. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Mauta y nuestro programa Babel. Nos vemos la próxima semana.